Hola Iglesia, Dios te bendiga. Bienvenidos a Palabra Viva. Como cada domingo, nuestro espacio de edificación por aquí, por nuestro canal de Viva Iglesia. Y especialmente hoy estoy muy alegre porque comenzamos esta semana y las próximas con una nueva serie de mensajes, a la cual titularemos Mantente firme. Estaremos estudiando la primera carta de Pedro, una carta pastoral a los creyentes que los anima a mantenerse firmes en la fe, mantenerse firmes en la santidad, mantenerse firme en la identidad y mantenerse firme a pesar de los sufrimientos. Entonces, a partir de hoy, las próximas semanas, quiero que estés aquí conmigo en nuestro canal de YouTube, conectados y atentos, aprendiendo de esta hermosa serie que sé que va a ser de mucha bendición. Estoy expectante de poder transmitir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, sin más preámbulo, te pido que te prepares, que abras ahí tu Biblia y me acompañes al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Hoy día quiero hablarles con el título, y es la primera parte de esta serie, Mantente firme, y la titularemos Mantente firme en la esperanza. Acompáñame a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así, en el nombre de Jesús: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hemos leído estos primeros 12 versículos de la primera carta de Pedro. Y esta carta nos invita principalmente que a nosotros, como discípulos, hijos de Dios y creyentes, a pesar de las situaciones y necesidades que podamos estar viviendo, podamos abrazar los principios más fundamentales e importantes que nos darán firmeza a la hora de abrazar la fe gloriosa en nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender estos primeros versículos, queremos dar un poco de contexto
a lo que se estaba viviendo en esos tiempos. Y es importante mencionar que los cristianos estaban siendo perseguidos. Roma acababa de ser incendiada y los cristianos fueron culpados por ellos. Fueron usados como, y si pudiésemos decir, como un chivo expiatorio para culparlos de este desastre. Tú podrías estar pensando, pero qué injusto esto para ellos. Pero quiero que entendamos un poco más acerca del contexto en donde estaba desarrollándose la vida cristiana. La vida cristiana, los cristianos de ese tiempo llevaban una vida totalmente opuesta a la sociedad romana. La sociedad romana era un mundo idólatra en donde los cristianos generaban una incomodidad por su fe y por su forma de vida. Habían factores que hacían que los cristianos fueran perseguidos y, por supuesto, no bien recibidos por su forma de vivir. Si lo vemos en tres formas o visiones, podríamos mencionar políticamente, por ejemplo, el emperador romano pedía lealtad y adoración y que lo consideraran como una figura divina. Por supuesto, los cristianos se oponían a esto porque adoraban solo a Dios. Económicamente también era incómodo para los romanos la vida cristiana porque en Roma todo lo que tenía relación con la idolatría y el paganismo también era una fuente de ingreso importante para el imperio. Fabricación de ídolos, de imágenes, utensilios, ritos, todo generaba recursos para el imperio. Y por supuesto, los cristianos no participaban en nada de aquello. Y por último, prácticas de los cristianos, de su vida diaria, que eran parte de lo que incluso nosotros hoy día como iglesia hacemos, pero que en esos tiempos por la sociedad no eran bien entendidas y por supuesto mal interpretadas. Por ejemplo, en la Santa Cena se hablaba del cuerpo y la sangre, comer el cuerpo y beber la sangre. Y la sociedad, lo que escuchaban y mal entendían esto, acusaban a los cristianos de practicar canibalismo. Bueno, todas estas condicionantes generaban un rechazo con la vida cristiana. Todo esto causaba un rechazo diario a los cristianos de esa época, y no solamente un rechazo, sino que también algo más intenso que fue la persecución. Los comenzaron a perseguir, se comenzaron a dispersar. No era fácil ser cristiano en ese tiempo, era de vida o muerte. Y bueno, en ese contexto es donde el apóstol Pedro envía una carta a creyentes, en donde se dice que no eran todos israelitas. Por supuesto, también habían gentiles. Y fíjense el primer dato interesante de esto, porque es el mismo Pedro que tenía, y que según la historia y lo que conocemos, tenía un gran celo por la exclusividad de Israel, del Israel terrenal, como único escogidos de Dios. Ahora, sin embargo, cuando él escribe en el primer versículo, él está diciendo al pueblo escogido de Dios. Es decir, Pedro hoy día está entendiendo que su llamado no era solamente a los israelitas, sino que a todo el pueblo que había decidido seguir a Jesucristo como su Dios y Señor. Entonces, déjame decirte algo para comenzar, para partir. Cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús y decidimos recibir a Jesús en nuestras vidas, tú también te haces pueblo de Dios. También eres su hijo y eres escogido de Él. Y como hijo y escogido, también tienes herencia. Eres heredero de Dios. Pero volvamos. Ese sería un primer mensaje. Algo interesante y algo que tú debes saber. Dije inicialmente que esta serie no solamente nos va a animar, nos va a fortalecer, sino que nos va a hacer recordar aquellas cosas sobre las cuales tú debes pararte a la hora de enfrentar distintas situaciones, como lo hacía los creyentes en el primer siglo y donde está escrito esta carta. Pero volvamos, Pedro está escribiendo a los creyentes en este contexto, en donde están siendo
perseguidos, en donde están siendo angustiados, en donde están siendo afligidos. Y me encanta que Pedro comience de esta manera. Es decir, no solamente él comienza animando, dando palabras de aliento, sino que él deja en claro en este segundo versículo de este capítulo 3 principios claves e importantes para la vida cristiana, que son los siguientes, y que déjame decirte, amigo mío, iglesia, tú también debes recordar. El primero de ellos, fíjate, el versículo 2, dice: Dios nos conoció desde antes y nos escogió. Dios nos conoció desde antes y nos escogió. Versículo 2, ¿lo estás leyendo conmigo? Dice: Dios nos conoció desde antes y nos escogió. El primer principio que tú debes saber es que has sido escogido por Dios. Lo segundo que dice este versículo es que hemos sido elegidos para ser consagrados por el Espíritu. Es decir, quiero decirte algo, es solamente por la obra del Espíritu Santo que somos lo que somos. Y tercero, hemos sido elegidos para obediencia y rociados, lo leímos, y rociados por la sangre de Cristo. Es decir, la obediencia trajo consigo libertad y salvación. Entonces, esto en el segundo versículo de este capítulo ya me deja en claro lo siguiente. Pedro no está dando palabras simplemente superficiales o huecas. ¿Se han dado cuenta que a veces escuchamos palabras que buscan animarnos pero que no nos animan? Simplemente fueron palabras de momento, ánimo, tira para arriba, lo que podamos escuchar, y son palabras que se agradecen, pero que no calan fuerte en nuestro interior porque seguimos en la misma condición. Ahora bien, Pedro no está solamente dando palabras de ánimo. Me encanta porque él está recordando principios importantes en la vida cristiana. Él está diciendo con firmeza y sustento en sus palabras los pilares del cristiano. ¿Qué cosas son? 1. Dios te escogió. 2. Has sido consagrado. Y 3. Estás bajo la sangre de Cristo. Hoy día yo quiero repetirte esto esta noche, y es lo primero que tú tienes que escuchar en esta serie de Mantente Firme. Primero, Dios te escogió. Segundo, has sido consagrado. Y tercero, estás bajo la sangre de Cristo. Hoy tú tienes que comprender que lo que te mantendrá firme no es solo palabras de ánimo, no es solo palabras bonitas, sino que cualquier persona te pueda decir, sino que lo que tiene que mantenerte firme es la convicción de lo que eres en Dios. Y eso es que eres escogido, eres santo, consagrado y eres salvo por la sangre de Jesucristo. Ahí debes mantenerte firme. En eso tienes que estar firme. Pero introduzcámonos más allá al mensaje. El apóstol Pedro, como es una carta pastoral, no lo deja simplemente ahí en el primer shot, en el primer golpe de identidad, sino que quiere recordar otras más cosas a los creyentes. Y que hoy también es necesario, en los tiempos que estamos viviendo, que la iglesia lo recuerde. ¿Cuántos saben que no vivimos tiempos fáciles, sino que todo lo contrario, vivimos tiempos en donde es necesario recordar algunas cosas importantes que tú hoy día las vas a tomar y que van a ser de bendición? En el capítulo 1 dejan en evidencia 3 cosas que el creyente debe tener presente en los momentos difíciles o en los momentos de necesidad. Y la primera de ellas es una nueva perspectiva de esperanza. Una nueva perspectiva de esperanza. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Te has defraudado por algo alguna vez? ¿O te ha defraudado a alguien alguna vez en donde habías puesto tu esperanza? ¿En donde habías puesto esperanza en algo, en un hecho, en que algo ocurriera? Y cuando eso no sucedió o lo que haya sucedido, te quedaste en tus manos con una esperanza muerta, con una esperanza vacía. Mira, el verso 3 dice, y lo quiero leer textual, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que por su gran misericordia ha producido, y mira esto, ha producido en nosotros este nuevo nacimiento. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque el nuevo nacimiento es la clave para entender la nueva perspectiva de esperanza. Dice que ha producido en nosotros el nuevo nacimiento, dice que nos introduce a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Mira qué glorioso este versículo. Jesucristo produjo en nosotros un nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros que fueron y fuimos bautizados, desde ese momento hubo un nuevo nacimiento, y a través del nuevo nacimiento también nace una esperanza viva. Hay otra versión y que me gusta mucho lo que dice aquí, dice: por su gran misericordia hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Dice, mira lo que dice: ahora vivimos con gran expectación. Quiero decirte, hermanos, no andemos cabizbajos. No andes por ahí desanimado, decepcionado de la vida, con tu cabeza abajo. No, vivamos con expectación, vivamos con una esperanza nueva, con una perspectiva de nueva esperanza. En otras palabras, desde que nacimos de nuevo, ya no tenemos más en nuestras manos esperanzas vacías o muertas. Ya no estamos decepcionados. ¿Sabes por qué? Porque nuestra esperanza no está puesta en el mundo, no está puesta en las cosas que perecen, no está puesta en las cosas que fallan, no está puesta en los hombres. Nuestra esperanza ahora, desde el nuevo nacimiento, está puesta en Dios. Y déjame decirte, Dios no falla, Dios no defrauda, Dios no decepciona, Dios no nos deja. Tú tienes que recordar el día de hoy que en Cristo tenemos una nueva perspectiva de esperanza. No es como el mundo, es en Dios. Nuestra esperanza no está puesta en el mundo, en las cosas que perecen. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Entonces, lo primero que tienes que recordar es una nueva perspectiva de esperanza. Caminamos, vivimos día a día con una perspectiva distinta de esperanza de la que tiene el mundo. Nuestra esperanza está en Dios. Entonces, el primer punto, una nueva perspectiva de esperanza. Segundo, una herencia incorruptible. Si estás tomando apuntes, escribe ahí: una herencia incorruptible. Fíjense que esta palabra herencia en el original griego es kleronomía. Y esta palabra, este concepto, se refirió y se usó desde el Antiguo Testamento para Israel cuando hacían referencia a Canaán, a la tierra prometida, a la herencia que ellos tenían como pueblo. El problema de esto es que cuando ellos lograron esa heredad, se aferraron a ella, obviamente, pero siempre esta heredad, esta tierra, estuvo amenazada por los invasores. No podían sentirse seguros, porque siempre estuvieron expuestos a que esa herencia física fuera tomada. Y desde que la poseyeron, han vivido bajo amenaza de ser quitada, y hasta el día de hoy inclusive. Pero gracias a Dios, que la herencia a la que se está refiriendo el apóstol Pedro aquí, no era la heredad de Israel, sino que era la herencia que Dios tiene para ti. No es un terreno, no es dinero, no son acciones en una empresa, en una compañía. La heredad que Dios nos ha prometido y que le ha prometido a sus hijos no perece, dice que no se corrompe y no puede ser quitada. Amigo, lo que no nos puede dar, lo que no nos puede quitar, ni un gobierno, ni una ideología, ningún grupo en este mundo, es la herencia espiritual que Dios nos ha dado. Ahora, tú puedes preguntarte, bueno, pero ¿cuál es esa herencia? Y déjame decirte que pueden ser muchas cosas que vienen por consecuencia y añadidura, porque
La vida en Cristo es plenitud de vida. Pero esa plenitud, esa consecuencia, viene de algo principal. La Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Entonces, ¿cuál es la herencia? Déjame decirte, amigo, que nuestra herencia es Dios mismo. Salmo 16:5 dice, el Señor es la porción de mi herencia. Salmo 73:26 dice, el Señor es mi porción para siempre. Lamentaciones capítulo 3:24 dice, mi porción es el Señor. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Amigos, tenemos una esperanza y en Dios tenemos nuestra herencia. Es incorruptible, no perece, no se contamina y no puede ser quitada. Entonces, dos cosas que ya podemos recordar a partir de esta carta de 1 de Pedro. Primero, hemos tenido desde el nacimiento una nueva perspectiva de esperanza. Y segundo, tenemos una herencia que no perece. Y por último, el tercer punto que menciona aquí Pedro es que en nosotros debe haber una fe. Pero esta fe debe ser una fe auténtica. Si hay algo que nos ayudará a vivir y a atravesar y a mantenernos firmes en toda situación, ¿sabe lo que es? Una fe auténtica. Y esta frase que menciona Pedro tiene mucho contexto al momento histórico donde se escribe esta carta. Pero también va dirigida, por supuesto, a estos tiempos, porque la palabra es viva. La palabra de Dios no se queda en el pasado o en un momento histórico. La palabra de Dios también es para este tiempo. Porque la única manera que nuestra fe sea probada es cuando atravesamos tiempos de incertidumbre, momentos de dificultad, momentos de presión. Una vez escuché esta frase y era de esta manera: si tuviéramos certeza de todas las cosas que ocurren, quizás nunca necesitaríamos fe y tal vez renunciaríamos a tener fe. Pero la incertidumbre es necesaria para poder revelar la fe que hay en nosotros. Pedro aquí dice que la fe debe ser confirmada. Y me gusta esa versión cuando dice confirmada, cuando hay que confirmar algo. ¿Sabe por qué? Porque a veces somos buenos para decir cosas, ¿cierto? Para de boca decir cosas. Pero como dicen por ahí, otra cosa es con guitarra, otra cosa es la práctica, otra cosa es cuando tenemos que vivir una situación, una prueba, una necesidad. Es ahí donde la fe, es ahí donde tengo que confirmar lo que estoy diciendo. Amigos, la fe no es solo decir cosas. La fe no es solamente teoría. La fe debe ser puesta a prueba. La fe no es solo palabras. La fe es práctica. La fe no es un número, un indicador. La fe es realidad, es vida diaria. La fe debe ser probada. Santiago 2:17 dice que la fe sin obra es muerta. No sirve una fe solo teórica, no sirve una fe solo de palabra. La fe debe ser puesta en práctica. No sirve de nada una fe que no se puede confirmar. Amigos, si estás pasando una situación hoy día adversa, difícil, no te desesperes, sino que es el escenario perfecto para que tu fe crezca, para que tu fe sea desarrollada. No lo mires como destrucción, no lo mires como tu fin, míralo como un momento para poner en práctica tu fe y serás promovido. Pedro dice aquí, alégrense en la esperanza que les espera una alegría inmensa. Parece contradictorio alegrarse en las pruebas, parece contradictorio alegrarse en la aflicción. Ellos estaban siendo perseguidos y mira el mensaje que saca Pedro acá. Alégrense, alégrense,
porque les espera una alegría inmensa. Amigo, alégrate, alaba, adora, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que estás viviendo, alaba, adora al Señor. Lo último versículo habla de los profetas y de los ángeles. En otras palabras, lo que dice ahí es que los profetas del Antiguo Testamento y los ángeles aún quisieran haber visto lo que tú estás viendo. Es decir, la esperanza que poseemos es una gran revelación. Esto es una gran revelación. ¿Qué revelación estás preguntándote? Pon mucha atención porque esto es lo que Pedro está diciendo. Los profetas que vivieron en su tiempo anhelaban conocer y saber lo que tú y yo sabemos. Tenemos la honra y el privilegio de conocer este mensaje, la buena noticia, el Evangelio. Y tenemos la honra y el privilegio de tener al Espíritu Santo obrando en nosotros y en nuestro medio y en la iglesia. Es importante entender y recordar todas aquellas cosas que hoy día hemos mencionado. Tenemos una nueva perspectiva de esperanza. Tenemos, gloria al Señor, una herencia incorruptible y tenemos una fe que puede ser probada, una fe firme. Ahora, tú te preguntarás, ¿cómo puedo mantenerme firme en la esperanza? Que es el título de esta primera parte de la serie, Firmes en la Esperanza. ¿Cuánto les ha pasado alguna vez que no pueden mantenerse firmes en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus estados anímicos? Como que vamos y venimos por las aflicciones, por las presiones, por las situaciones de la vida, por las preocupaciones, por las necesidades. ¿Cómo puedo mantenerme firme cuando todo es tan cambiante, ambiguo, tan volátil? Hoy día el mundo que vivimos. ¿Cómo puedo mantenerme firme en la esperanza? A veces andamos cabizbajos porque algo o alguien nos defraudó. Hay personas que se detuvieron y no siguieron caminando en el camino de la fe. Dejaron la iglesia, dejaron de servir, de hacer un montón de cosas y retrocedieron. ¿Saben por qué? Porque se encontraron en sus manos con una esperanza muerta y vacía. Y vacía. Y yo me pregunto, entonces, ¿en quién han puesto su confianza? Una vez una persona me dijo a mí, muy importante para mí, me dijo, en mi caminar he visto muchas decepciones, pero mi Dios nunca me ha defraudado. ¿En qué ha puesto usted su esperanza? ¿En quién ha puesto usted su esperanza? Los hombres fallan. El mundo nada puede ofrecer. Pero déjame decirte, si tú decides mantenerte firme en la esperanza, en la nueva esperanza, en Dios, usted podrá estar firme en su vida. Ahora usted pregúntese, ¿cómo me mantengo firme? El escritor de Hebreos nos da la respuesta. Esta esperanza es una ancla firme y confiable para el alma. El alma, el asiento de las emociones. Hoy día, en donde se habla mucho de las emociones, tan inestable, tan arriba, tan abajo, ¿cómo puedo yo mantenerme firme? Dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Tú puedes estar seguro en Dios. Tú puedes estar estable en Dios. Tú puedes estar tranquilo y protegido y confiado en Dios. La esperanza en Dios es un ancla que nos mantiene firme
a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo. Amigo, iglesia, en este primer mensaje de la serie Mantente Firme, he venido a decirte, mantente firme en la esperanza que es Dios. Jesús es nuestra esperanza. Mantente firme en Jesús. Él es nuestra esperanza. Cierra tus ojos donde estás. Quiero hacer una oración por ti. Dios, Padre mío, te pido por cada persona que ha estado escuchando este mensaje y que en su interior hay una guerra de pensamientos, de emociones, de sensaciones y sentimientos que ha traído caos y falta de dirección a sus vidas. No han podido tomar decisiones porque su mente hoy día es un caos. Pero hoy día a través de esta palabra traigo firmeza. Traigo, Señor, un momento de paz en medio del caos para tomar una decisión de tener fe no en un gobierno, para tener fe no en una economía, en un trabajo, en un dinero, en una herencia terrenal, sino que para poner la fe en ti, Señor Jesucristo, en ti, Padre, en tu herencia, en tu esperanza, esa que nos has dado en el nuevo nacimiento. Traigo paz, traigo orden a esos corazones, a esas mentes, con esa esperanza que es un ancla, que nos trae a un lugar seguro, a un lugar firme. Hoy día, Señor, oro por cada persona que hoy día ha olvidado estos principios de los cuales sabemos que se funda nuestra fe. Somos escogidos, somos consagrados y vivimos bajo tu sangre preciosa derramada en esa cruz. Señor, hoy día vuélvenos a esa identidad, Señor, como el principio, el cual, Señor, fue planeada para tus hijos, fuera y lejos del pecado, de aquello que nos separaba de ti. Hoy día, Señor, traemos vida, esperanzas muertas, pero la traemos vida hacia ti, puestos los ojos en ti, Señor, quien eres tú, el autor y el consumador de nuestra fe. Te pido por tus hijos, por la iglesia, por familias, y aun quienes hoy día tienen que tomar la decisión de acercarse a ti, puedan hacerlo en su corazón, recibirte de verdad en sus vidas. En tu nombre te pido, Señor, todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.